Bien chicos, les habla el profesor Sebastián Ramírez Juárez, encargado de este grupo. Vamos en esta oportunidad a iniciar las clases con lo que es las aplicaciones de Access. ¿Qué es Access? Access es un software que me permite generar y manejar bases de datos. Las bases de datos pueden ser cortas, pueden ser extensas, etc. Pero también podemos eh, desde Access de repente jalar alguna base de datos de Excel, de repente crear dentro de notas, etc. Vamos viendo primero el entorno de Access. Fíjense, para crear una base de datos en Access, cuando ya lo ejecuto el programa, me aparece estos dos botones. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí en estos dos botones? En el primero que dice base de datos de escritorio en blanco, le doy un clic. Cuando le doy clic, me aparece aquí el lugar donde yo quiero guardar el archivo. Fíjese que en esta parte inferior dice C user o C documents. Es el lugar donde se tiene que guardar, pero yo necesito guardarlo en otro lugar. Entonces aquí tienen esta carpetita a la derecha, le doy un clic y busco el lugar a donde yo debo guardarlo. En este caso voy a usar escritorio y le doy un nombre a la base de datos, que por defecto dice database 1. Le doy clic y pum, vamos a ponerle, por ejemplo, base 01. Una vez que le doy nombre, le doy a aceptar. Luego, aquí tienen este botón que dice crear. Le damos clic y automáticamente tenemos ya el acceso a nuestra base de datos. Por defecto siempre aparece esta tabla 1. Para cerrar una tabla que ya está creada, presione control W y nos queda libre el editor, ¿ve? ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear primero voy a explicarles qué es lo que contiene el entorno de Access. Fíjense acá tenemos el menú archivo, que podemos también para salir, ¿no? Tenemos el menú inicio, crear, datos externos, herramientas, etc. En inicio hay unas herramientas que vamos a utilizar. En crear, vamos nosotros a crear, por ejemplo, la tabla que vamos a hacer ahorita. También vamos a hacerlo el diseño, cómo se crea una tabla. Tenemos para crear consultas, formularios, etcétera, etcétera. Vamos nosotros haciéndolo ya en forma práctica. ¿Ok? Bien, entonces le digo que voy a crear una tabla. La base de datos se llama base 1, pero dentro de la base se va a crear las tablas. Vamos a darle diseño de tabla. Siempre se empieza desde aquí, del diseño de tabla. ¿Por qué? Porque hay que configurar los campos que voy a utilizar. O sea, dependiendo del contenido del campo, yo tengo que utilizar el tamaño para no hacer que pese mucho la base de datos o la tabla. Le damos clic a diseño de tabla y me aparece este panel donde en primer lugar tengo que poner el nombre del campo, fíjese a la derecha el tipo de datos y la descripción. En nombre del campo vamos a suponer que vamos a poner código. En tipo de campo, ¿qué le ponemos? Que el código sea número, entero largo, entero largo, ¿sí? Pero le puedo cambiar aquí en vez de entero largo, entero, doble, simple, sí, aquí está, ¿ven? Ok, también se puede. Bien, debajo de código le doy clic, vamos a poner, por ejemplo, nombres. ¿Qué tipo de datos le voy a poner? ¿Un texto corto? Texto largo. Texto largo, puedo ponerle también. ¿Ven? ¿Sí? Texto largo o texto corto también. Y si le puedo poner texto corto, acá tengo que indicar el tamaño. Por defecto siempre aparece 255 caracteres. Pero un nombre o nombres a veces son mixtos, no puede pasar más de 40 caracteres. Le pongo 40. Enter. Luego, otro campo, vamos a ponerle el campo sexo. Para el campo sexo, ¿qué tipo de dato es? Yo despliego aquí y tengo los tipos de datos que voy a manejar.
Texto corto, texto largo, número, fecha, hora, moneda, autonumeración. Aquí está la función lógica que estamos viendo ahorita. Objeto, hipervínculo. Cuando nosotros vamos a seleccionar solamente dos opciones, en este caso sexo, que va a ser masculino o femenino, hago clic aquí en sí, no. ¿Por qué? Porque va a ser o femenino o masculino. Bien, debajo de sexo vamos a ponerle profesión. ¿Qué profesión puede ser? Ingeniero, abogado, profesor, eh, médico, enfermero, en fin, administrador, etc. Texto corto. Vamos a ponerle, acuérdense que una profesión no puede pasar de 20 caracteres. Vamos a dejarlo en 25. Después de profesión vamos a generar un último campo que diga, por ejemplo, domicilio. Hacia la derecha, texto corto, sí. El domicilio sí puede tener algo de 30 a 40 caracteres también. Ponemos 40. Enter. Una vez que ya hayamos creado esto, lo que tenemos que darle es una clave principal. ¿A qué campo usted va a necesitar que sea como clave principal para que pueda comparar valores en lo que es, por ejemplo, las creaciones de informes, donde nosotros vamos a ver de repente la creación de relaciones, el, el uso de formularios, etcétera? Vamos a darle que el código sea esa clave principal. Selecciono aquí en esa parte, aquí en el lado izquierdo, y acá tienen esta llavecita que dice clave principal. Le damos clic y automáticamente aparece una llavecita ahí. Una vez que lo hago esto, presiono control W, pero me pregunta si deseo guardar los cambios. Le digo que sí. ¿Qué nombre le voy a poner a la tabla? Vamos a ponerle cliente. Le doy a aceptar y ya queda mi tabla lista. ¿Qué hago para llenar los datos? Aquí, a la tabla cliente le doy doble clic y aquí me aparece. ¿Qué código lo voy a poner? CL Y01. Vamos a poner solamente 1001 para evitar la, la interacción. A ver, vamos a poner 1001. Nombres. Vamos a manejar nombres y apellidos. En este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, Suárez Salazar. Vamos empleando aquí el ancho. Ahí está. En sexo, ¿qué le puedo poner? El check. El check es para varón o positivo y el no check es para dama. Profesión, vamos poniéndole, por ejemplo, ingeniero. Domicilio, vamos poniendo solamente la ciudad. Al otro código vamos a ponerle 1002 y vamos a suponer que este el nombre Jiménez Salazar Carla. En el sexto que le hago, lo dejo ahí porque es dama. Profesión, entonces, ¿dónde vive? Suyana, por ejemplo. Acá, 1003. Vamos a poner otro nombre, por ejemplo, García Huancas Luis. En el check, el sexto que le pongo, perdón, en el sexto que le pongo le activo el check porque es varón. Profesión, vamos a ponerle, por ejemplo, médico. ¿Dónde vive? Paita. Ahí está. Pero des en cuenta que a veces nosotros necesitamos los códigos y crearlos, personalizarlos.
y aquí no me permite esta opción, ¿ves? Entonces, ¿qué hago aquí? Lo que tengo que hacer es modificar la tabla. Primero voy a hacer lo siguiente. Voy a guardar. Para guardar es control W. Me dice, ¿desea guardar los cambios del diseño de la tabla? ¿Clientes? Sí. Y se guarda. ¿Qué es lo que hago aquí? Voy a modificar la tabla. Para modificar, en el nombre de la tabla le doy clic derecho y luego hago clic donde dice Vista Diseño. En el código voy a cambiarle, en vez de número, voy a decirle que sea texto corto, para que me acepte letras y números. Para eso lo hago. Una vez que modifico, presiono control W y le confirmo que sí deseo guardar los cambios. ¿Qué hago luego? Abro la tabla y modifico los códigos. Aquí ya puedo hacerlo, por ejemplo, lo que estaba haciendo primero, CL. Agregarle CL de cliente, aquí al inicio, CL. Y acá CL también. ¿Ve? Ya está. Esa es la forma que se realiza para modificar la estructura de una tabla. Para guardar, presiono control W. Ya tengo ahí mi tabla creada. Y así puedo incrementar tablas. ¿Cómo agrego otra tabla? Hago clic en crear, diseño de tabla, le empiezo ahí los campos y comienzo a digitar. ¿Ok? Vamos a suponer, por ejemplo, nombres del campo, DNI. Ahí en DNI dejemos en texto corto porque a veces se consideran, aunque DNI es por un número, pero hay DNI que empieza con el 0, lo dejamos ahí. Vamos a poner nombres. Texto corto lo dejamos ahí, pero le quitamos tamaño, que sea 40, por ejemplo. Vamos a suponer deporte. Texto corto, sí, pero que sea algo de 30. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el campo que va a necesitar de clave principal? El DNI. La selecciono y le digo clave principal. Presiono control W. Le digo que sí. Y que le pongo acá, por ejemplo, proveedores. Ya está. ¿Ve? Ya está la otra tabla. ¿Ve? Tengo dos. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación inicial. Vamos nosotros por ahí avanzando con la creación de bases de datos y tablas. Esto ha sido todo por hoy. Entonces, te dejo cualquier consulta. Me pueden llamar a mi teléfono 9586 que es mi teléfono celular. Cualquier cosa de consulta o al correo institucional que es sramirez@iappiura.edu.pe. ¿Ok? Gracias chicos, espero que sea este el inicio y siempre nosotros tenemos que tener la mente favorable. Siempre tengamos que en consideración que tenemos que hacerlo, tenemos que avanzar y tenemos que seguir adelante. Con la ayuda de Dios todo se puede. Muchas gracias, que Dios les bendiga.